Vamos ahora con todo lo relacionado. Les decíamos al inicio que Ricardo Monreal hizo de las suyas el día de ayer y con un tema muy importante como es la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. Hoy incluso le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema que se discutió el día de ayer en la Cámara de Diputados y que la votación quedó 339 a favor, 100 en contra y 4 abstenciones para que pasara ya en lo general y lo particular esta iniciativa que fue enviada desde el Ejecutivo. ¿Cuál es el objetivo de la iniciativa? Pues perseguir el delito de perseguir de oficio actos ilícitos y castigos hasta de 25 años de prisión, además de establecer la posibilidad de hacer denuncias sobre extorsión que sean de manera anónima a través del número telefónico 089. Todo iba bien en la discusión, en lo general se aprueba, pero cuando llega el momento de las reservas, durante esa presentación, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anunció una serie de cambios de último momento, los cuales ya habían sido avalados por parte del Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. En estos cambios, lo que se hizo fue proponer que se redujeran las sanciones para servidores públicos, es decir, para policías, para ministerios públicos, para directores de centros penitenciarios y quienes omitan denunciar delitos de extorsión conocidos. El dictamen original planteaba condenas de 10 a 20 años para esos casos. Con esta reserva que dio a conocer Ricardo Monreal, el castigo tendría una reducción de 5 o hasta 12 años de cárcel. Vamos a escuchar los argumentos que presentó el diputado Ricardo Monreal sobre este hecho. Artículo 21 propone un ajuste en el rango de sanción. Déjenme explicarles por qué. En la mañana hablé con un coordinador sobre este tema y me dice, no pueden ustedes plantear la reducción de penas cuando se trata de funcionarios públicos, porque actualmente la ley, esta que estamos por votar, dice que se castigará al delito de extorsión por de 6 a 15 años. En general, el delito de extorsión. Decía, o sea, es buena la aclaración, pero a ver, aclaro, el delito de extorsión dice de 6 a 15 años, más la posibilidad de una tercera parte en el caso de algunas de las 34 agravantes, que por cierto, en materia de técnica legislativa no es tan ortodoxo poner 34 agravantes, pero así está planteado. No quiera decir que deba de ser así. Pero bueno, ¿por qué lo reducimos o por qué propongo que se reduzca de 6 a 12 años y no de 10 a 20 años para los servidores públicos? Este es el debate. De verdad, o sea, es técnico y a lo mejor puedo estar equivocado. Pero déjenme decirles por qué me motivó ponerle, en lugar de 10 a 20, que dice el dictamen que aprobamos en lo general, con la reserva esta, dice que a todo aquel funcionario público que no dé informes sobre alguna conducta ilícita relacionada con la extorsión, se le castigará de 10 a 20 años. O sea, estoy hablando del funcionario que puede ser un ministerio público, un policía o cualquier servidor público que no informe a la autoridad de una extorsión que él conozca. Se le aplicará de 10 a 20 años. Y yo lo que planteo es que sea de 5 a 12 años. ¿Por qué? Porque no se le puede aplicar una pena mayor de 10 a 20 años al funcionario que omite o al funcionario que no informa
frente al que es extorsionador. Estamos planteando que al extorsionador le demos de 6 a 15 años y al funcionario que no informa de 10 a 20 años. Esa es la razón lógica, proporcional que planteo, que al servidor público que no informe, el cómplice o aquel que omite la información no sea de 10 a 20 años, sino de 5 a 12 años. Y queda el extorsionador de hasta los 15 años. Esa es la razón por la que planteo que debe de reducirse. El segundo cambio recayó en la extinción de dominio, que es una figura jurídica que permite confiscar los bienes de quienes incurren en un delito. La reparación del daño de las víctimas se hará a cuenta de los recursos obtenidos de particulares a través de la extinción de dominio, pero se han dejado fuera de la ecuación los bienes asegurados a favor del gobierno o a favor de los estados. Sobre este asunto, la oposición acusó que las reservas iban en contra de la voluntad del Ejecutivo Federal. Por ejemplo, el panista César Damián explicó que era una pésima manera de echar a perder la iniciativa de la presidenta con una ley que buscaba proteger a las familias de la extorsión. Vamos a escucharlo. ¿Qué manera, de nuevo, qué manera de los diputados de Morena de echar a perder la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que iba en mucha consonancia con la que presentamos en Acción Nacional? ¿Qué manera de echar a perder una ley que buscaba proteger a las familias de la extorsión? Están dispuestos a dejar en libertad a extorsionadores sentenciados, confesos, con tal de proteger a unos de los suyos, a Hernán Bermúdez Requena, porque esta ya es la ley Hernán, pero Hernán es la punta del iceberg. ¿Qué me dicen del señor de los ranchos, del hermano de López Obrador, que también trabajó en el gobierno de Adán Augusto? ¿Qué me dicen de los políticos a los que les quitan visa? Y eso me hace recordar a mi terruño, a Baja California, y evidentemente a Tijuana, en donde los servidores públicos son los que están haciendo cobro de derecho de piso, sumados a la delincuencia organizada. ¿Y qué les dice los diputados de Morena? Menos sanción, bajémosle la sanción. Si tú eres servidor público y extorsionas a la gente, no te preocupes, te rebajamos la cárcel. ¿Y qué dicen los servidores públicos? Lo pago. Y mientras las familias sufriendo y sufriendo. ¿Qué manera de echar a perder una muy buena ley? La presente reforma, la reserva, es una reserva contra la voluntad del Ejecutivo Federal, que es distinta a lo que fue presentado en la iniciativa. El grupo parlamentario del PRI no acompañará la reserva presentada por Morena. Lo hacemos con la convicción de que esencialmente lo que se presenta es cosmético. Modifica la redacción del dictamen en aspectos secundarios, sin atender los vicios sustantivos ni las deficiencias estructurales que siguen presentes en el proyecto. Se agravan y se agregan referencias genéricas a la perspectiva de género, a la interculturalidad y a la interseccionalidad, sin un desarrollo normativo que vincule estas categorías a políticas públicas reales. Se incorporan ajustes menores en la descripción del tipo penal y se incluyen objetivos de seguimiento y evaluación que, aunque suenen bien, no cambian en nada la lógica punitiva e ineficaz del modelo que se pretende aplicar. En pocas palabras, se trata de modificaciones de forma y no de fondo. Pero lo más grave que ya se ha dicho aquí, la reserva reduce las penas de prisión aplicables a servidores públicos con atribuciones en materia ministerial, de procuración e impartición de justicia, así como en el ámbito penitenciario. Así como ustedes están escuchando estos comentarios de la oposición de diputados del PRI y del PAN, estamos nosotras. Está así nuestra cabeza tratando de entender cómo es que la oposición estaba
de cierta forma aplaudiendo la iniciativa que envía la presidenta Claudia Sheinbaum. No tuvieron tampoco algún comentario negativo sobre estos cambios que se iban a realizar. Al contrario, estaban diciendo que lo que hacían era proteger a la ciudadanía, a la gente, y también hablar sobre un delito que va a la alza, que es el de la extorsión, que también han dicho desde las autoridades y desde el Gabinete de Seguridad que les ha costado reducir estos índices de extorsión. Es por eso que se envía esta iniciativa que, como ya escuchamos ahorita, a los de oposición les resultó y les pareció que era una gran oportunidad para proteger a la gente, y de repente llega Ricardo Monreal y dice, sí, está bien todo lo que ya se propuso y lo que ya discutimos en lo general, pero en esta reserva que yo puedo incluir y que ya se comunicó también con los diputados del Verde, de Movimiento Ciudadano, de Partido del Trabajo, lo que ya también vamos a aprobar es que se modifique cierto artículo en donde se protege a ciertos servidores públicos. Bueno, pues también ahí ya se ve también cuáles son los intereses de un personaje como Ricardo Monreal, tratando de proteger a ciertos servidores públicos, y además también que hoy le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este hecho y ella dice desconocer el tema, no estaba al tanto, pero esperemos que ya con todo esto que vaya a surgir en estos días, pues también haya un comentario al respecto, porque es una iniciativa que modifica lo que ella había presentado y lo que ya se había trabajado con el Gabinete de Seguridad para tratar de modificar y tener pues estas iniciativas y estas leyes para protegernos de este delito que es la extorsión. Sí, porque, o sea, la oposición estaba defendiendo la iniciativa de la presidenta. Ok, o sea, otra vez nos lleva a la misma conclusión con la que arrancamos el programa. Y la semana de que de verdad el Senado y la Cámara de Diputados están desatados. O sea, híjole. Bueno, a ver cómo sigue avanzando esa historia. Iba a decir cómo acaba, pero no, va a seguir, va a continuar esa historia.